Sí, el Opus Dei es una institución plenamente de la Iglesia Católica, Ujú. creada en 1928, pero que tuvo un proceso largo hasta que fue aceptada por la Iglesia Española primero y por Roma después, porque apareció, digamos, en 1928 con este nombre, ¿no? La obra de Dios. O sea, Ujú. jerárquicamente esta institución ha encubierto los casos de abusos sexuales como otros casos de delitos, digamos, que suceden puertas adentro. Funciona de esa forma corporativa, ¿no? En la que hay una cobertura de las jerarquías. En 2021 empezaron a aparecer testimonios de mujeres que habían sido reclutadas como sirvientas para el Opus Dei, para atender a estos miembros varones de jerarquía, mujeres pobres que las reclutaron siendo adolescentes en el litoral, en el norte, en países limítrofes. Eso se convirtió en una denuncia pública, en una presentación ante el Vaticano. Seguramente todos han escuchado hablar del Opus Dei o han sentido aunque sea la palabra. ¿Sabemos qué es verdaderamente? Algunos lo relacionamos con la corrupción, con el lavado, con la pedofilia, con la trata, la servidumbre, está la corrupción de menores. Sabemos que hay mucha plata de por medio. ¿Será o no será? Para ingresar ahí, tenés que poner todos tus bienes a nombre de esa congregación. ¿Qué hizo el Papa Francisco con esto? Paula Vistagnini es la autora de Te serviré, un libro en donde investiga todo esto desde la década del 50. Con ella vamos a hablar de todo esto y algunas preguntas más que seguramente van a ir surgiendo de la charla. Paula, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por este contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el interés, por el libro, por la Bien, investigación. bien, un placer. Lo va a estar presentando nuevamente, no recuerdo si es el primero o 2 de mayo. Sí. Paula, para empezar, ¿podés explicarnos primero qué es el Opus Dei? Sí, el Opus Dei es una institución plenamente de la Iglesia Católica, Ujú. creada en 1928, pero que tuvo un proceso largo hasta que fue aceptada por la Iglesia Española primero y por Roma después, porque apareció, digamos, en 1928 con este nombre, ¿no? La obra de Dios, Bien, con 2000 años después de la creación de la Iglesia y con una idea de restaurar de alguna manera un lugar de la religión que se había perdido en la sociedad, en este proceso de secularización de la sociedad en el siglo XX. Nació en España, consiguió su aprobación primero en España, después en Roma, y terminó de consagrarse como una institución poderosa y autónoma, privilegiada, digamos, respecto de la Iglesia y respecto de todo el resto de las bien. organizaciones de la Iglesia, de las órdenes, porque el Papa Juan Pablo II les dio una figura única en la Iglesia Católica, que es la de Bien. prelatura personal. O sea que como que Karol Wojtyla les dio, por decirlo de alguna manera, la personería jurídica como para operar mejor. ¿Sería? Exactamente, la personalidad jurídica casi la que ellos querían, porque ellos querían algunas cosas más Ujú. inclusive, pero les dio esta prelatura personal que decíamos única en la Iglesia y que básicamente para poder entenderla lo que les permite es no someterse a la organización territorial de la Iglesia. El Opus Bien. Dei es como una estructura anónima, autónoma, anónima a veces también, autónoma dentro de la Iglesia Católica que no responde a la organización jerárquica de la Iglesia. Claro. Ahora, Paula, ¿sería como un catolicismo ABC1? Bueno, en algún sentido sí, porque claramente el Opus Dei ha buscado para que formen parte de sus filas a personas de clases medias y altas o altas directamente en lo posible, Sí. generar personas de muchísimo dinero y también no solo de dinero, sino de acceso a ciertos Sí. vínculos, a ciertos contactos, Sí. ¿no? En el mundo del poder, a ciertos apellidos, a cierta Ujú. llegada a determinados lugares. Claro, sí, como que te corregiste ahí cuando dijiste clase media, porque no sé vos, pero yo no conozco a nadie que sea del Opus Dei y maneje un vehículo que valga menos de 2 departamentos, ¿eh? Así que tiene que Bueno, ser... en Argentina igual, como por ahí hay países con clases más altas, más definidas, y entonces dije clase media alta como pegadito. Clase Claro, media media, igual algunos ex miembros de Opus Dei a veces me dicen, no, recordá que hay algunas personas en Argentina que han dejado entrar y demás. Porque a veces no hace falta que sea solo tu dinero,
sino que lo que se busca, o sea, y de hecho no quisiera simplificarlo solo en el dinero, pero es un criterio. Es personas que además de tener esto, ¿no? Contactos y dinero, Poder. tengan cierto perfil, sí, y cierto perfil vinculado muchas veces con una posibilidad de éxito, digamos, en el mundo en el que se manejen, una posibilidad de éxito académico, profesional, de llegada a lugares de poder y demás. Capaz que en el origen no son necesariamente personas de clase Bien. alta. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, Pablo. La verdad que esta charla es interesantísima, al menos para nosotros. Pero, ¿por qué hay un tan alto porcentaje de pedofilia dentro de esto? Digamos, un porcentaje enormemente mayor de los casos que se encuentran fuera de estas instituciones. Mirá, hay algo ahí que es, yo creo que la pedofilia, el abuso, si hablamos de la iglesia, está extendido en todas las religiones y en la mayoría de las instituciones, inclusive muchas veces en la institución familiar, ¿no? Justamente es donde más casos se ven. En el caso del Opus Dei, lo propio y característico no es tanto, hay casos de pedofilia como hay casos de abusos, pero digo, no es tanto ese tipo de abuso sexual el propio del Opus Dei, El sino laboral. que se trata, lo sistemático es el abuso psicológico y la manipulación espiritual dentro de la institución, que incluye en muchos casos, y esto es una de las cosas más graves que tiene la institución, la psiquiatrización de las personas que están dentro, porque en el Opus Dei se vive muchas veces en casas cerradas, la psiquiatrización de las personas que entran en crisis con este modelo de vida bastante encerrado y desean salir. Pero Bien. sí, digamos que en general sí funciona. Para los casos de abuso que se conocen, funciona la trama de encubrimiento del abuso sexual y de la pedofilia que funciona en el resto de la Iglesia Católica. O sea, jerárquicamente esta institución ha encubierto los casos de abusos sexuales como otros casos de delitos, digamos, que suceden puertas adentro. Funciona de esa forma corporativa, ¿no? En la que hay una cobertura de las jerarquías. Bien, y es verdad que existen los autocastigos, las autoflagelaciones, que son imposiciones de pegarse, de pincharse, bueno, de, no sé, dormir en el piso, algún tipo de estas cosas así medio escabrosas. Sí, sí, son prácticas que a la mayoría de las personas nos resultan extrañas e inclusive no terminamos de entender para qué sirve, ¿no? ¿Por qué hacer eso? En el Opus Dei, como en otras organizaciones religiosas, solo que órdenes religiosas católicas, digamos, se usan este tipo de prácticas que ya casi no existen, ¿Y no pero será para todavía. vulnerar la autodeterminación de la persona? Bueno, hay algo que tiene que ver con eso que decís, que tiene que ver con que si vos controlas tu cuerpo, controlas tu mente, ¿no? Entonces, de alguna manera, el someter, con una cuestión sexual también, de represión sexual, por supuesto, ¿no? Muy fuerte. Y estas prácticas, lo llamativo quizás dentro del Opus Dei, el Opus Dei tiene como una pirámide en la que tenemos arriba una élite, una jerarquía de curas, y luego son miembros laicos. ¿Qué son personas laicas? Que no son ni curas ni monjas. Son numerarias, que hacen compromiso de castidad, de pobreza y de obediencia. Viven en casas del Opus Dei y estos miembros son los que tienen estas prácticas de autoflagelación que implican el uso de la disciplina, que es lo que está en la tapa del libro que estamos viendo ahora, que es como un látigo, Sí. con el que hay que pegarse una vez a la semana. Incluyen el uso de una liga metálica 2 horas al día, apretada a la pierna hasta el punto de que a veces puede sangrar. Eso es obligatorio, el uso del silicio, de la disciplina. Después tienen toda una serie de mortificaciones diarias que tienen que ver con privarse de cosas, con mantenerse de pie, con dormir en una tabla, ¿no? Las mujeres hasta los 40 años, dormir en una tabla, bañarse con agua fría, todas las mañanas, este tipo de cosas que van en este mismo sentido, en esta idea de que vos estás sufriendo apenas una parte de lo que sufrió Jesucristo y que a su vez estás sometiendo tu cuerpo a estas prácticas porque de esa manera lo dominás, Bien. digamos, ¿no? Y evitas el deseo. Esto es una cuestión muy de represión sexual. Bien, qué maravilla. Te quiero consultar qué tratamiento impositivo tienen, porque acá, por ejemplo, en Córdoba, la Iglesia Católica, en Nueva Córdoba, que es el barrio más caro de nuestra capital, posee innumerables inmuebles ultra costosos y los alquila, por ejemplo, sin pagar impuestos. Tiene una gran cantidad de playas de estacionamiento que
facturan millones por día y tampoco pagan impuestos. ¿Cómo es con todos estos inmuebles que tienen y que van obteniendo, corregime si es así, de los miembros? Sí, sí, la mayoría de la reproducción económica del Opus Dei, que se puede ver en la cantidad de propiedades que tiene todo el país, que son muchísimas, la mayoría de eso se ha conseguido a través de sus miembros, aunque también han conseguido, por ejemplo, su sede principal en la ciudad de Buenos Aires, que es en plena Recoleta, un edificio enorme, lo han conseguido por donaciones de dictaduras militares. La LUCE, en un caso, les donó el terreno, Videla les dio parte del financiamiento para construir su sede. El Opus Dei, como casi todas las órdenes de la Iglesia Católica y de otras religiones, y esto hay que decirlo porque no es un tema del Opus Dei, tiene asociaciones civiles. En el caso del Opus Dei, a su vez, ellos ocultan que esas asociaciones civiles son de ellos. Lógicamente, entonces, la página 1 del manual. Claro. O sea, ellos dicen que no poseen nada, que son pobres. De hecho, por definición, dicen, nosotros somos pobres, no tenemos nada. Lo que hacemos es dar un mensaje espiritual a miembros, a fieles de la prelatura, que siguen el mensaje del fundador, de Cliva de Balaguer, y que forman asociaciones civiles y crean instituciones. Eso es una mentira completa. El Opus Dei es esas instituciones, tiene 20 asociaciones civiles por lo menos, en la Argentina, que poseen, te diría que más de un centenar de propiedades que valen mucho dinero. Ninguno, yo digo a veces, ninguno es un buen ambiente. Sí, por supuesto. Ninguno es una cochera. Por supuesto. ¿No? Paula, específicamente sobre Argentina quería preguntarte. Sí. Además de la estrecha relación con el golpe eclesiástico, cívico, militar, ¿qué relación han ido manteniendo con los distintos gobiernos desde aquel entonces? Sí, ellos llegan a Rosario en la década del 50, el primer lugar en el que se instalan, se empiezan a expandir en el país. En la década del 60 empiezan a lograr cierto poder, también de la mano del gobierno de Onganía. Luego les empieza a ir mejor con las dictaduras militares por una cuestión de apellidos, ¿no? Apellidos militares, apellidos católicos, apellidos de alta sociedad, que estaban vinculados con esos gobiernos justamente. Y lo que logran ya en democracia es la inserción de cuadros, podemos decir, del Opus Dei, formados en la Universidad del Opus Dei, que es la Universidad Austral, la inserción, bueno, no solo formados ahí, en el Estado, en cuadros técnicos del Estado muy importantes y sobre todo en el Poder Judicial. Esos cuadros, pensemos que si entraron personas con 20 años que estaban estudiando a través de un sistema de pasantías que creó el ex procurador y el ex ministro de Justicia de la Corte, ex ministro de Justicia, ex juez de la Corte Suprema, Rodolfo Barra, en tiempos de Menem, creó un sistema de pasantías con la Universidad Austral por el que entraron muchísimos estudiantes entonces que hoy están en cargos altos de la justicia. Muchos también se fueron de los Opus Dei, porque los Opus Dei tiene una alta deserción. Pero bueno, con lo que estás contando, muy atractivo, ¿no es? Salvo que estés en la cúpula, muy atractivo no es, ¿no? Tiene como las dos caras, pero es cierto que todo este sistema de sometimiento a unas reglas muy estrictas suele ser muy abrumador para una persona, ¿no? Sostener eso a lo largo de muchos años de su vida. Bien. Entonces, sí, son muchos los casos de crisis realmente, de crisis de depresión y demás, muy graves en algunos casos, y personas que han salido, y otras que han encontrado ahí un lugar donde pueden ejercer también un poder que les interesa y se han quedado. ¿Cuál fue el conflicto que tuvieron con Jorge Bergoglio, como cuando de alguna manera les bajó un poquito el rango? En Argentina, en 2020 empezaron a aparecer, en 2021 empezaron a aparecer testimonios de mujeres que habían sido reclutadas como sirvientas para el Opus Dei, para atender a estos miembros varones de jerarquía. Mujeres pobres que las reclutaron siendo adolescentes en el litoral, en el norte, en países limítrofes. Eso se convirtió en una denuncia pública, en una presentación ante el Vaticano, y muy poco tiempo después de eso, el Papa Francisco, que de por sí tenía un antagonismo teórico y práctico respecto del rol de la Iglesia, de la manera, ¿no?, en la que la Iglesia, de a quién representa la Iglesia, ¿no? También ya lo deben haber llamado mucho en estos días, a los más vulnerados, a las personas
que más sufren, a las personas que más injusticia económica y ¿Estás social mencionando de quién vive la iglesia o a quién representa la iglesia? ¿A quién representa la iglesia o a quién quiere Ah, acercarse o quién quiere acercar su mensaje espiritual? ah. ¿No? Digo, Francisco pensaba en una iglesia que justamente estuviera muy cerca de esas bases de la sociedad, ¿no? Que son Bien, quienes más sufren. El Opus Dei se piensa contrariamente a eso. Entonces digo, por fuera de esta idea completamente contraria, de una rivalidad histórica dentro del Vaticano entre los jesuitas y el Opus Dei, porque los jesuitas siempre se opusieron a la aprobación del Opus Dei, por fuera de eso, Francisco además tuvo esta razón, digamos, para avanzar en cambios en el Opus Dei y empezar a quitarle los privilegios que Juan Pablo II le había dado. Tomó dos decisiones grandes, dejó de nombrar obispo al jefe del Opus Dei y le bajó la categoría para equipararlo al resto de las organizaciones de la Iglesia y quitarle esa jerarquía que lo hacía formar parte de la jerarquía de la Iglesia Católica. Bien. Y los mandó a cambiar sus estatutos, cosa que tenían que empezar a hacer hoy. Hoy están todos reunidos los líderes de los Opus Dei en Roma, no en el Vaticano, sino en su sede, que es una sede, un mini Vaticano afuera, y están reunidos ahí porque tenían que cambiar sus estatutos. Como ya estaban reunidos, están haciendo el Congreso, pero lo redujeron por la muerte del Papa. Entonces, en esa reducción, justamente van a elegir las autoridades, pero no van a cambiar los estatutos, que era el último pedido de Francisco, la última exigencia. Y ahora, de esta manera, este proceso que era histórico, ¿no? Para una organización que nunca ha cambiado sus estatutos, no se va a hacer por ahora porque se murió Francisco. Bien, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte si has hecho algún tipo de sondeo de en cuántos países esta empresa tiene impuesto cero. Bueno, en todos los países donde está presente se organiza a través de asociaciones civiles y las asociaciones civiles, que es su forma de funcionar, las fundaciones, están exentas, ¿no?, de ciertos impuestos. Eso lo sabemos muy bien, así que, como te decía, el Opus Dei lo utiliza, esta figura, como la utilizan todo el resto de las religiones, pero claramente creo que en el Opus Dei se oculta la propiedad de eso de parte de la organización y se niega, aun cuando, bueno, yo en una investigación de las más grandes que publiqué, demostré con direcciones, con papeles con documentos y demás, y con testimonios, que todas estas asociaciones civiles, por ejemplo, la Universidad Austral, por decir algo, los 21 colegios que tiene el Opus Dei, en Córdoba tiene 3 de esos 21 colegios. Todos que todavía no son mixtos, vamos a decir. No, siempre tienen uno de nivel inicial mixto y después tienen primaria, secundario de mujeres, primaria, secundario de varones. Así es, los 21 colegios que tienen. Estos colegios pertenecen a una asociación civil, seguramente tengan una cuota muy cara, no te puedo decir el precio porque no lo chequeé últimamente, y esos colegios están a nombre de una asociación civil y no de una empresa, ¿no? Y no del Opus Dei, que también es una asociación civil. Están a nombre de una asociación civil de la que el Opus Dei se desliga y dice: eso no es mío, es una iniciativa privada de miembros fieles, laicos de la pluralidad. Claro, testaferro le llamamos. Paula, te agradecemos por este contacto. Recordemos, por favor, si era 1 de mayo o 2 de mayo que haces la presentación. Muchas gracias. El 1 de mayo en la Feria del Libro a las 5:30 de la tarde, acompañada por Juan Luis González, un colega que viene publicando, que publicó el libro El Loco sobre la figura de Javier Milei, y ahora está publicando otro libro también vinculado con el presidente y con su hermana. Así que va a ser una conversación contemporánea. De Editorial Planeta. Paula, ha sido un placer este contacto. Quedan las puertas abiertas si venís a Córdoba, acá en nuestros estudios. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, este Meridiano 64 de hoy ha llegado a su fin. Nosotros nos despedimos hasta la semana próxima. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.